Son las 8:05. Tenemos en la línea telefónica a Manuel Sierra, pero a anunciar que hoy a las 11 de la mañana pues hay una rueda de prensa de Jean Alain y sus abogados. Por este medio les tendemos una cordial invitación a la rueda de prensa que tendrá lugar este próximo miércoles 5 de febrero en nuestra sede, con el objetivo de presentarle de manera objetiva y transparente las 7 causas y más de 20 pruebas de las graves faltas incurridas por los magistrados jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Keila Pérez Santana, Elías Santini Pereira, Arisleida Méndez Bautista, a quienes le fuera irregularmente asignado y sin sorteo aleatorio desarrollar el juicio de fondo contra nuestros representados. Como es de su conocimiento, la ley les prohíbe a los jueces y fiscales investigar y juzgar a las personas con quienes tengan enemistad manifiesta o cuando existan faltas que comprometan su imparcialidad. Lamentablemente, esta norma está siendo ignorada, lo que ha generado un escenario que socava la credibilidad del sistema de justicia contemplado en la ley precisamente para casos de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordene cambio de tribunal a otro, compuesto por jueces imparciales. Entonces, esta rueda de prensa es a las 11. Gustavo Mejía Ricard, número 54. Eso es la Torre Salazar. Gustavo Mejía Ricard, número 54, Torre Salazar, piso 18. Esto es en Naco. Entonces... Solazar. Solazar. Sí, Solazar. Solazar. Ah, pero esa es la torre tuya. Donde yo donde él tiene un local alquilado. Ya no estoy ahí, donde yo estaba. ¿Ya usted la compró? No, ya me mudé, ya estoy en otra torre. Esa es la torre. Torre Solazar. Esa es la torre de la Diva. Estaba Mejía Ricard. Esa es la torre de la Diva. Era de la Diva. ¿Qué diva? Era de la Diva, sí. O sea, el edificio. Ya no está ahí tampoco. Ya se mudó, no, ya se mudó también Julio. Julio, Ella estaba ahí, pero ya se Ya, mudó. por ahí había mucho. señores, es la rueda de prensa de Jean Alain. Bueno. No se oigan todo esto. La torre- Jean La torre de Alain, Fellito, ahí está La Fellito. torre El Solazar. metro Solazar. cuesta como $3,000. ahí. Solazar. que les vaya bien y muchas gracias por la invitación. Solazar. Entonces, bueno, señores, Mari Sierra, adelante, Mari. Gracias, muy buenos días. Manny. Buenos Buen días día, a Manny. todos en cabina. Sí. A propósito de la rueda de prensa de Jean Alain, y justamente una de las instituciones que ha tenido la voz cantante en todos los casos de alegada corrupción en el país, como es el caso de Participación Ciudadana. Los agentes de participación ciudadana, los Y agentes como- extranjeros. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso, justamente por los pagos que se han recibido. Y como estamos hablando o vivimos en la época de la transparencia, donde todo hay que airearlo, y si bien es verdad que esta ONG, no, los fondos que se les dice que a partir ahora del torbellino Trump y de las declaraciones de Elon Musk y la suspensión de una serie de programas a nivel mundial, entre una de esas las instituciones que aparece que se le han suspendido parte de esos fondos de los que recibía de un gobierno extranjero es justamente Participación Ciudadana. Por tanto, sería ideal que Participación Ciudadana, sus ejecutivos o sus asesores muy activos en los casos de alegada corrupción y de aquello de Marcha Verde, le aclaren al país si es verdad que ellos recibían, en los últimos 7 años, recibieron aproximadamente unos 675.800 millones de pesos, que divididos anualmente le estarían facturando aproximadamente de 96.542.014 pesos. Es decir, 96 millones anuales. Como se trata de fondos de gobiernos extranjeros, necesariamente, conforme a lo que establece nuestra Constitución, si es que eso vale de algo, entonces esos fondos que se reciben deberían ser autorizados por el Congreso, porque de lo contrario, eso constituiría una especie de traición a la patria. Pero, tanto, doctor, pero ellos admiten, Sí, aquí ellos lo está en el admitieron nuevo ayer, diario, dice admisión. Participación Ciudadana confirma que recibió $10.8 millones de la USAID durante 7 años. Está aquí en el nuevo diario. Lo que pasa es que eso sale ahora, pero ellos se mantuvieron diciéndole a todos los tontos útiles de este país, entre los que estuve yo por muchos años, entendiendo que se trataba de una institución que actuaba
de manera transparente y que respondía a los intereses nacionales, lo que significa entonces que esta era una institución para encabezar una serie de luchas para seleccionar a este sí y a este no. Por tanto, yo creo que eso es digno de que aquí se investigue, que las instituciones también le presten atención a este tipo de cosas. Si bien es verdad que esa institución, dentro de la programación que tenía, podemos decir que hay algunos programas que no eran malos, que eran buenos, que eran positivos, hay otros que no eran así. Entonces, ¿por qué el asesor 1 junior de Participación Ciudadana hasta ayer nunca le dijo eso al país? Ustedes ven que todo esto no es más que una farsa, que se trata de luchas sumamente interesadas, es decir, no se trataba de luchas legítimas para buscar lo mejor de la ciudadanía, que haya mejor institucionalidad. En todo este interín, lo que habían eran intereses particulares para responderle o a un país y a través de una agencia que ciertamente, como ustedes le habían llamado, o sea, como grupos o periodistas en este país le habían venido llamando, le decían agentes norteamericanos. Sí. Ahora esto ha quedado claramente establecido. Exacto. Es decir, se le ha quitado la careta a esta institución y a mucha gente que participaban a través de ella, que decían que inclusive funcionaban con fondos propios. Eso es contrario a la Constitución, porque hasta donde yo tengo entendido, el Congreso de la República Dominicana nunca le autorizó a recibir fondos para librar luchas de carácter político en algún momento, como es el caso de la Marcha Verde, para seleccionar, quitando uno o desacreditando uno y poniendo otros. Sería ideal que Participación Ciudadana no solamente diga que recibió, sino que diga al país cómo los invirtió, así es, cómo se distribuyó en pagos de los agentes que la dirigían. Entonces, ese es un caso, a propósito de la transparencia, que ellos debían de hacer ruedas de prensa ahora y notas de prensa y salirle a explicar al país en qué invirtieron esos fondos que recibieron de un gobierno extranjero y cuándo el Congreso de la República Dominicana los autorizó a recibir esos fondos. Eso sería ideal que lo aclaren. Oye, lo que tienes. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, muchas gracias. Muchas gracias. Se necesitaba una autorización del Congreso para que ellos recibieran. Usted puede afectar los intereses nacionales con eso. Claro, para usted recibir Cristo dinero viene en una de organismos o gobiernos internacionales. Claro que sí. Que tener una autorización. Cristo viene en una Incluso usted recibir financiamiento de gobiernos extranjeros puede dar al trate de que usted le quiten la nacionalidad, porque eso puede ser traición a la patria. Usted puede convertirse en un espía del Estado. Estado. En Estados Unidos eso es normal, pero no. tienen su identificación. Aquí. Somos lobistas de fulano de tal. Bueno, señores, son las 8:13 minutos. Nos vamos al primer Santiago de las Indias de Américas. Al Santiago que quiere incluso imponer una aspiración presidencial. Buenos días, don Jaime, adelante. Me voy. Buen día. No sé ese gancho ahí que Martínez Pozo me ha colocado, no tengo idea. Pero bueno, yo debo iniciar, y buen día al resto del equipo, por supuesto, y buen día al señor Martínez Pozo. Debo iniciar haciendo un mea culpa, porque hace unas semanas el mismo señor Martínez Pozo me preguntaba sobre un rumor de que el ingeniero Eduardo Estrella sería el nuevo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Y yo decía, quizás con mucha candidez, que era poco probable porque el mismo ingeniero no estaba en eso. Bueno, esa era la información que yo tenía, muy cercana a él. Y bueno, ya lo demás es historia. El ingeniero Eduardo Estrella será el nuevo ministro de Obras Públicas a partir del 26 de este mes. Y por consiguiente, ya lo veremos a él en ese afanar. Yo recuerdo que el Ministerio de Obras Públicas ha sido la institución extremadamente más cerrada del país. Nunca se ha conocido, que yo sepa, que un nuevo ministro haya investigado, haya cuestionado la gestión del pasado. Eso en ninguno de los gobiernos, eso creo que no se ha dado. Pero bueno, ustedes que están en la capital saben mucho más que yo de eso. Y ya veremos. Hoy el periódico El Caribe hace un reportaje sobre la cantidad de obras inconclusas que va a recibir el ingeniero Eduardo Estrella. No se habla de los miles
de millones de pesos que debe Obras Públicas a contratistas. De hecho, mis informes señalan que desde el jueves, que ya habían algunos que sabían de esta designación, pues estaban tratando de acercarse al ingeniero Eduardo Estrella o a sus más allegados para comenzar a diligenciar el pago de deudas millonarias pendientes desde hace muchísimos años. Probablemente todavía hay deudas pendientes que quizás no fueron a deuda pública, que están ahí en ese ministerio. Pero ya veremos. Y hago la mea culpa de que yo pensé que el ingeniero Eduardo Estrella no iba a aceptar, porque dirigir obras públicas hoy no es dirigir lo que fue la Secretaría de Obras Públicas en uno de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. No es lo mismo, pero bueno, yo le deseo suerte, lo considero una buena persona, muy austero. No voy a decir que sea serio a tiempo completo, porque ni siquiera yo me garantizo, porque nadie me ha ofrecido 20 o 30 millones de pesos para hacer algo. De manera que es muy austero y se considera serio, pero no creo en la seriedad de ningún hombre que le guste las mujeres. Ese es mi planteamiento. Por otro lado, los cambios que el presidente originó en Santiago, digamos, básicamente el traslado del presidente del PRM, ingeniero Andrés Cueto, de Edenorte a Corazán. Esto ha generado algunos disgustos entre PRMistas, porque habían muchos empleados de Edenorte que eran de la corriente política del ingeniero Cueto. Y probablemente esos mismos no podrán estar en Corazán. Corazán tiene 2 sindicatos que domina totalmente la institución y es poco lo que puede hacer un director. Además, yo considero una degradación el hecho de que Andrés Cueto pase a Corazán cuando estaba en una institución en la que se ganaba más dinero y tenía alcances mayores de administrar recursos y de trabajar en todo el Cibao. Ahora lo han limitado a la provincia de Santiago. Pasa lo mismo que con Iván Hernández, que de dirigir INESPRE, una entidad que gestiona millones de pesos, ha pasado a una entelequia, que es en lo que ha sido convertido el Intabaco, que no tiene recursos ni una política para hacer nada con relación a la siembra de la hoja con la que se produce cigarros y cigarrillos. Los que están interesados en la visita del señor Marco Rubio, que llega al país hoy, según los informes, a las 6 de la tarde, debieran leerse un comentario editorial que tiene el periódico El Caribe, para que estén un poco más tranquilos, porque hay desazón debido a todo lo que ha surgido en los países visitados por el señor Rubio como secretario de Estado de los Estados Unidos. Ese editorial, pues, les va a tranquilizar a muchos la existencia, gente que está esperando con qué va a salir el señor Marcos Rubio. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque el periódico El Caribe es propiedad del ingeniero Manuel Estrella, y el ingeniero Manuel Estrella tiene una relación de amistad con el señor Rubio desde hace 15 o 20 años. Y lo hemos visto en actividades. La más reciente fue en Panamá, junto con AES, la empresa de capital estadounidense que genera electricidad, que está establecida en el país, y el señor Manuel Estrella y Félix García son accionistas de esta empresa, y junto a otros directivos de esta compañía, pues se tomaron una fotografía en Panamá, donde también tiene incidencia la AES. Eso es parte para que veamos. Además, el ingeniero Estrella estuvo en la toma de posesión de la juramentación del señor Marco Rubio, y probablemente también estuvo presente en los actos de ascensión al poder del señor Donald Trump. De manera que hay una relación ahí, y lo que dice El Caribe es probablemente parte de lo que conoce el ingeniero Estrella sobre lo que va a tratar el señor Marco Rubio con el presidente Luis Abinader. Y ya para terminar, debo señalar que en días atrás estuvo visitando el área del saneamiento del río Gurabo el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.
y él estuvo supervisando la obra conjuntamente con el señor Wellington Arnaud, que es el director de INAP. Wellington Arnaud ha estado en Santiago desde que comenzó la obra y ha tenido contacto permanente con dirigentes del PRM y militantes del PRM y personas de la sociedad también, la sociedad civil, como se denomina. Wellington aspira a la candidatura presidencial del PRM. Según las encuestas, quizás no es el que esté mejor valorado, pero hace unos días el alcalde de Mao, del municipio de Mao, provincia de Valverde, hablaba en un programa de televisión sobre Wellington Arnaud y dice que en la región norte Wellington es el que tiene mayor cantidad de dirigentes del PRM, o sea que hacia el interior del partido Wellington tiene más probabilidades que los demás. Eso lo dice el alcalde de Mao y lo mismo dice el alcalde de Puñal en Santiago, en la provincia de Santiago. Dicen lo mismo y citan los nombres de los regidores, de alcaldes, de diputados que están del lado de Wellington Arnaud. Las encuestas nacionales establecen otros parámetros hacia afuera, fundamentalmente del Partido Revolucionario Moderno. Esa es la realidad. Hay que esperar, dicen que falta mucho tiempo, pero los aspirantes no se están durmiendo y todos están haciendo sus actividades. Las actividades de la señora Carolina Mejía en Santiago, ella ha venido aquí un par de veces, pero también eso lo hace, ese cabildeo lo está haciendo su padre, el señor Hipólito Mejía, que es una persona respetada y querida prácticamente en todo el país. Y hay otros aspirantes que también se están movilizando hacia Santiago y están haciendo contactos con personas, con políticos, con empresarios, con comunicadores, porque están en búsqueda de lograr la aspirada candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno para el 2028. De mi parte, es todo por hoy, señores. Bueno, pues muchas gracias, don Jaime. Bueno, destacar que la enumeración de las obras inconclusas del ingeniero del INE, usted lo destacó que también están en el Caribe. Nos llamó inmediatamente la atención, precisamente por lo que decíamos un poquito más temprano, de el poder que se le atribuye a empresarios importantes de Santiago en el cambio que se hizo en obras públicas. Bueno, es interesante saberlo. De hecho, de los principales contratistas que hay en el país, por lo menos 5 o 6 son de Santiago. Si hay 10, Santiago tiene la mitad, o cuidado si un poco más de la mitad. De manera que ya veremos cómo va a ser el desenvolvimiento del ingeniero Eduardo Estrella para pagarle a esos contratistas los cientos de millones de pesos que le debe a cada uno de ellos. Ya veremos. Bueno, pues muchas gracias, don Jaime, muchas gracias. Un placer. Bien. El sol de la mañana.